Bueno, buenas tardes. Me van a permitir que haga dos o tres cosas para empezar. La primera, me van a permitir que me pasee, porque esto de estar sentado en una mesa de estos me pone nervioso, me recuerda los tiempos de la facultad. En los tiempos de la facultad, cuando yo estudiaba físicas en Valencia, había siempre, teníamos un catedrático, don Fernando Senén, que cuando le tocaba dar clase, yo, estudié físicas en Valencia y el primer año después de acabar la carrera de físicas, antes de irme a continuar mi tesis en el CERN, en Suiza, pues tenía un puestito de ayudantito y era el ayudantito del catedrático. Era muy divertido porque yo le daba los problemas. Y había un bedel en la época que se llamaba Alejo, nunca me he olvidado de él. Cuando me tocaba a mí dar clase había una pizarra así de grande. Yo llegaba y me borraba laboriosamente en mi pizarra, claro, como está mandado. Pero cuando le tocaba a don Fernando, llegaba Alejo antes y se la borraba. Entonces tengo una cierta fijación porque don Fernando daba siempre clase detrás de su tarima. Entonces cada vez que me veo detrás de una tarima, veo a don Fernando y necesito salir y moverme para conjurar ese demonio, ¿no? Lo segundo, también quiero agradecer mucho al presentador por todas estas palabras amables, pero también me gustaría quitar hierro, ¿no? Mi historia es una historia que yo creo que reproduce mucho a los chicos de mi generación. Yo soy de 1960, seguro que hay aquí unos cuantos que somos más o menos de la misma quinta y que fuimos a la mili, los hombres, ¿no? Y en 1960 España era un país pobre, muy pobre, pero era un país que iba para arriba. Cuando yo llegué a la universidad en 1976 o 77, España seguía siendo un país pobre, no había nada de investigación, pero había la sensación de que la sociedad se abría y que las cosas eran posibles. Y cuando acabé la carrera, tuve la inmensa fortuna, de que el Laboratorio de Física de Partículas europeo, el CERN, en ese momento España, que había estado fuera de todos los organismos internacionales, pues con la democracia recién estrenada, nos metimos en el CERN. Esto fue una de estas decisiones muy españolas. No teníamos en absoluto física de partículas en España, solo teníamos unos cuantos físicos teóricos, pero bueno, nos dijeron, hay que estar en el CERN, pues no vamos a hacer, pum. Los del CERN sacaron unas cuantas becas de verano para chavales con brillantes, con buenas notas, porque ir al CERN no era nada fácil, para pasar un primer verano como investigando en el CERN. Yo acababa de acabar la carrera en ese momento. Acababa de acabar la carrera, el año anterior había estado trabajando en Cofrentes, donde se estaba construyendo la central nuclear. Y yo, mi especialidad, de hecho, en la carrera era física nuclear. Había estado trabajando con una beca en Cofrentes y me había dicho el ingeniero jefe, mira, cuando acabes la carrera, vente, que te contratamos, que estamos muy contentos, necesitamos físicos nucleares y tú puedes hacer la carrera. Y para un chaval en 1983 irte a trabajar a la nuclear de Cofrentes, donde pagábamos unos sueldos, es que era el no va más, literalmente, ¿no? Y esto me lleva a otra anécdota, van a tener que tener un poco de paciencia conmigo y con las anécdotas, pero quiero situarles al personaje también, ¿no? Me dijo, tienes que hacer dos cosas. Una, echas tu currículum en nuestras oficinas, en aquella época no se mandaban emails ni cosas de estas, ¿no? Y dos, nos traes un certificado, de estudios y tal. Bueno, primero fui a echar mi currículum con mi novia de la época, Eloína, que había estudiado la carrera conmigo. Entonces la secretaria coge mi currículum, muchas gracias, y mi novia dice, no, yo también quiero dejarlo por si me pueden considerar a mí. Y a ella le contestan, no, secretarias no estamos buscando. 1983, ha llovido. Y ella dice, no, si no soy secretaria, me acabo de licenciar en físicas. Y la secretaria le dice, bueno, si quieres lo dejas, pero en cuanto salgas lo voy a tirar a la papelera. ¿Vale? Esto es para que nos hagamos una idea que a pesar de todas las dificultades y de todos los problemas que tiene un país como el nuestro, y a pesar de todos los disgustos que nos da la prensa, que nos da muchos, y a pesar de todos los todos, ¿de dónde venimos? De esto solo hace 40 años. ¿Ok? No, secretarios no estamos buscando. Hoy en día
entre mis alumnas y alumnos, la mitad son chicas. Y además son la mitad más listas. Sistemáticamente sacan mejores notas que los chicos. Tienen un trauma, los pobres, con esto. Tienen un trauma con esto que no pueden con ella, pero es lo que hay. La 1, la 2, la 3, la 4. La primera posición de los chicos a menudo es del quinto para atrás. Es lo que hay. El país ha cambiado mucho ahí, ¿vale? Bueno, total, dejé mi currículum y me fui a la facultad a por mi certificado de notas. Cuando estoy en la facultad, suena el teléfono de la secretaría de la Facultad de Físicas. No había móviles, lógicamente. La gente llamaba a teléfonos fijos. La secretaria, que me está en ese momento, me acaba de entregar el certificado de notas, coge el teléfono y dice, es para ti. ¿Cómo que es para mí? ¿Quién llama a la Facultad de Físicas preguntando por mí? Lo cojo y al otro lado del teléfono está un señor que se llamaba Peter Sonderegger, que fue mi maestro, mentor, supervisor de tesis en el CERN. Y Peter Sonderegger, en perfecto castellano, hablaba 8 idiomas. Me dice, te llamo para decirte que te hemos seleccionado para una beca, para venir al CERN, por si te interesa. Y yo con mi currículum en la mano, digo, sí, ni lo pensé. Había algo mágico, completamente mágico, en poder salir corriendo de España y no ir a la central de Cofrentes, en irse al CERN donde estaban notando los perros científicos con longanizas. Así que me fui al CERN y allí hice la tesis doctoral. Y después de hacer la tesis doctoral me fui de postdoc, efectivamente, a Estados Unidos, a la Universidad de Stanford, y esto es bastante divertido también. Todo esto es para un poco quitarle hierro a todo esto del gran currículum y tal, ¿no? Recién vuelto, bueno, estaba ya en Stanford haciendo mi postdoc, tendría yo 26, 27 años, y un verano vuelvo a casa y estaba en la playa. Mi familia viene del sur, viene de Cartagena, y en Cartagena, en el Mar Menor, pues hay típicamente casas de vacaciones, es un pueblo típicamente de vacaciones. Allí teníamos una casa familiar, donde estaban mis padres, mis tíos. La casa familiar se habían reunido, yo pasaba unos días de vacaciones, y durante un mediodía, mientras jugaban al dominó, algo muy, pero que muy de la zona, mi padre presumía con mis tíos. Yo estaba escondido detrás de la puerta, creían que estaba durmiendo la siesta. Y escuchaba como mi padre le decía a mis tíos, mi hijo, el Juanjo, claro, está en la Universidad de Stanford y está investigando en los neutrinos y está investigando en no sé qué, y no sé cuánto, y venga el hombre a hablar, y venga a dar la pared. Yo hago igual con mi hijo, no puedo remediarlo. Y todo esto mientras se oía como picaban las fichas encima de la mesa de mármol, ¿no? Mis tíos estaban todos callados, pero cuando se acaba mi padre para respirar el hombre, mi tío el Titi, que era fabricante de muebles, le dice, o sea, que está parado. O sea, todo esto de los neutrinos y las becas y las Fulbright y la Stanford le sonaba a estar parado. Bueno, no estaba parado, estaba en Stanford y cuando acabé el postdoc, así es como las cosas funcionaban. Después de acabar el postdoc, curiosamente volví a España, tenía solo 30 añitos, pero surgió un puesto de profesor titular que saqué, pero inmediatamente me ofrecieron otro puesto en el CERN y me volví a ir, y me tiré otros 10 años más fuera. Y no llegué hasta España hasta pasados los años 2000, que ya tenía 40 y tantos años. Fue bastante extraño volver a mi propio país después de tantos años fuera, pero creo que eso me dio una cierta visión que sí es interesante, en el sentido que los españoles tendemos a ver nuestro país desde dentro, muy desde dentro. Tendemos a exagerar lo bueno, tendemos a obsesionarnos con lo malo y en general somos muy cenizos. O más bien nos creemos muy cenizos. Es muy divertido porque hay una encuesta de hace unos años donde se encuestan a los españoles y a los noruegos. Y entonces, la típica pregunta, hay una serie de preguntas, es, ¿usted está contento con su trabajo? Trabajo al español. ¿Usted está contento con la ciudad en la que vive? La ciudad en la que vive. ¿Usted está contento con el sueldo que gana, con las condiciones? No, fatal.
¿Usted feliz? Sí. ¿Al noruego usted está contento? Sí, feliz, encantado. ¿Y con el suelo? Sí, también. ¿Es feliz? No. Y esta es una cosa que es real. Tiene un poco que ver con nuestra personalidad a la vez extremadamente sociable y extremadamente trágica. Llevamos por dentro una especie de tragedia de la vida que solo compartimos con los griegos, que son exactamente igual que nosotros. Bueno, pues ya que les he contado quién soy, y por tanto hemos quitado un poco de hierro, lo siguiente que les quiero contar es... a algunos de ustedes les habrá parecido curioso esto de este señor que se supone que es investigador pero escribe novelas. Esto es una cosa bastante divertida, también tiene mucho que ver con cómo somos en España. En Estados Unidos, donde yo estuve muchos años, que un profesor de universidad escriba novelas se considera una cosa estupenda, claro. Dice, mire, pues el archicaso era Carl Sagan, obviamente, gran científico, gran divulgador y además escribía novelas. En España... tanto es así que recuerdo, al poco de haber llegado aquí, pedí el primer proyecto de investigación y en aquella época acababa de sacar mi primera novela. Se llama Materia extraña, era una novela sobre el CERN, el laboratorio donde yo había trabajado. Y cuando llega la evaluación del proyecto de investigación, en un proyecto de investigación, la obligación del señor que lo evalúa es evaluar estrictamente el proyecto. Es decir, yo voy a buscar neutrinos haciendo esto y lo otro. Bueno, pues esto se puede o no se puede, está bien o está mal. Y evaluar estrictamente el currículum. Este señor ha estado aquí, ha estado acá, ha publicado tantos papers, etc. En el caso del señor que me hacía de árbitro, venía una crítica diciendo, es que este señor, que se supone que es investigador, además escribe novelas y otros libros. Y yo no sé... ¿Qué es lo que más rabia le daba? Que escribía novelas, sino que no contento con escribir novelas, escribía otros libros, se refería a libros de divulgación. Y aquello me lo escribía con un enfado terrible, como diciendo, usted, zapatero a sus zapatos, ¿no? Es lo cierto, a menudo, además, en España siempre tenemos esta tendencia a intentar justificar. Este señor, es que lo hacemos casi inconscientemente, que es investigador y ha escrito novelas, pero no se preocupen, que se ha documentado, ¿no? A ver, todos los escritores, cuando escriben una novela, se documentan, obviamente. La diferencia quizá entre mis novelas y otro tipo de escritores es que yo intento escribir novelas donde haya una base científica en la cual me siento muy cómodo. Entonces, todas las novelas que he escrito siempre tienen, pues exploran algún tipo de problema donde la ciencia es relevante. No necesariamente, no son para nada clases de ciencia. La novela esta de la que estamos hablando, el caso de los neandertales, desde luego hay muchos protagonistas y hay historias muy intensas, pero sí que entran temas importantes que son los que quiero tratar un poco con ustedes, ¿no? Cómo era la mente neandertal comparada con la mente sapiens, cómo se clona un neandertal, aunque si me hacen preguntas difíciles, cogeré y le daré la palabra a Chema, me quedaré tan ancho. Y cómo sería, digamos, el aspecto sociológico, cómo nos imaginaríamos. ¿Qué pasaría si clonáramos un neandertal mañana? Y aún más, el problema ético. ¿Debemos clonar neandertales? ¿Tiene algún sentido clonarlos sí o no? Estos son los temas que me apasionaban. Debo decirles que el tema neandertal, quizá como varios de ustedes, es de alguna manera me ha resonado desde que era pequeño. Y es algo que hablando con mucha gente, hablando con amigos, incluso si vemos el éxito que han tenido Juanjo Millás y Arzuaga con sus libros, parece que es corriente, o sea que los españoles estamos interesados, ¿saben? Esta cosa de los hombres que están siempre pensando en el Imperio Romano, ¿no? Que se ha hecho famoso últimamente el meme este, ¿qué piensan los hombres en el Imperio Romano? Los españoles parece que pensamos muchísimo en los neandertales. Y fíjense, yo creo que que tiene un cierto sentido. Yo creo que cuando pensamos en los neandertales, en realidad, lo que tenemos es nostalgia. ¿Por qué nostalgia? Aquellos de ustedes que tienen hijos y ya fuera de casa, como somos ya algunos, no solo los echan de menos, sino que se acuerdan a menudo de cuando eran pequeños, ¿sí o no? Esa nostalgia de ese tiempo pasado, de ese tiempo mejor, aunque sea en nuestra mente,
es exactamente lo que creo que nos pasa con ellos. Es la única otra especie, en fin, siendo un poco eso, porque están los denisovanos que también podrían entrar, pero si hacemos un arco, me permiten un poco la generalidad, neandertales, denisovanos estaban también muy relacionados, es la otra especie humana que ha habido en el planeta, tan humana como la nuestra, y sin embargo distinta a la nuestra. De alguna manera, uno siente que ha perdido la ocasión de conocerlos, de tratarlos, de saber cómo eran, de comprenderlos, de aprender de ellos. Y yo creo que esa nostalgia, ese interés, se refleja cuando nos interesamos por ellos, cómo eran, de dónde han salido. Fíjense que la historia de Neandertal es muy interesante también sociológicamente. Los neandertales se descubren, los primeros restos fósiles se descubren pues hace poco más de 200 años. Y tienen una historia en sí misma detectivesca. Hay un determinado cráneo neandertal, que en la novela le llamo Genoveva, aunque no tiene ese nombre, que se descubre en Gibraltar, pero acaba en un armario, porque nadie cae en la cuenta de que aquella era una especie diferente. Hay otros restos neandertales que se descubren muy pronto en Frankfurt, pero también se ignoran porque se trataba de un niño, y este niño no tenía los rasgos todavía marcados. Y finalmente, en Neandertal, es decir, en el valle de Neander, tal en alemán significa valle, se descubren estos restos que son claramente, en aquella época, no humanos. Cuando los antropólogos de la época examinan los rasgos de esos cráneos, de esas mandíbulas, de ese mentón huidizo, pues la primera reacción que tienen, de hecho un muy influyente paleontólogo dice, bueno, estos serán la versión 1.0, un poco brutos, no, muy brutos, estos rasgos claramente son animaloides, y entonces surge la imagen del neandertal con la que todos hemos crecido de pequeños. De hecho, todavía hoy en día, el no seas neandertal es un modismo del lenguaje, ¿no? Este es un neandertal. ¿Por qué? Porque cuando éramos pequeños, los neandertales nos los pintaban como unos tíos peludos con una maza. Versión 1.0, y claro, la versión 2.0 somos nosotros. Qué bien, ¿no? Qué manera más chula de ponerlo, ¿no? Es muy interesante porque en los últimos 50 o 60 años el péndulo se fue al otro lado. Y a lo largo de los años 90, los 80, los 90, los 2000, en realidad se puso de moda la imagen contraria. Entre los paleoantropólogos había la idea de que los neandertales eran, si nos descuidábamos, más inteligentes y más guapos que nosotros. Hace un poco la reacción, ¿no? Y en los últimos, yo diría que 10, 20 años, yo creo que se están empezando a entender mejor muchas cosas. Una de ellas es que los neandertales siguen aquí, en el sentido que todos tenemos un pequeño porcentaje de genes neandertales, esto está bien establecido, entre 2 y 4%, y ese pequeño gen implica que los cruzamos. Y ahora, eche la imaginación. ¿Cómo fue eso? Nos cruzamos seguro, lo dicen los genes, pero ¿cómo fue eso? ¿Fue una casualidad? Una casualidad espuria no pudo ser, porque un encuentro espurio no deja un 4% en el genoma. Si hay un 4% en el genoma, es que hay una población híbrida durante un tiempo. Si hay una población híbrida, hay una historia de amor. Si hay una historia de amor, pues no somos tan diferentes. Es prepóstero pensar que aquellos hacían, copular y ya está. No. Hay familias donde hay híbridos, donde hay mestizos. Si hay familias donde hay mestizos, hay padres, hay madres, hay amor. ¿Quién son? ¿Por qué ocurre? ¿Cómo pasa? ¿Cuál es la historia? Es un misterio, ¿no? Es un misterio hasta cierto punto apasionante. Porque ahora, mírenlo desde el punto de vista neandertal. En general, cuando hablamos de los neandertales, jugamos con nuestro punto de vista, que es el que mola, claro. Y incluso cuando queremos ser generosos con ellos, se nos ve el plumero.
Léanse cualquier descripción de cómo eran los neandertales y dirán, hombre, tenían un pecho así, eran muy anchotes, el mentón huidizo, muy fuertes físicamente, etcétera, 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 ¿no? Toda una descripción en la que lo que se lee entre comillas es el individuo extra robusto frente al individuo grácil. Nosotros somos los gráciles, los elegantes, ellos los brutotes, los camioneros, los levantadores de pesas, los animalotes. Ahora vamos a darle la vuelta. Vamos a una de las primeras escenas de la novela. Imagínense que ustedes son unos cazadores muy profesionales. Son nuestros amigos, nuestros parientes neandertales, estuvieron casi medio millón de años ocupando Europa. Nosotros llevamos 150.000 años en el planeta y hemos liado una gordísima. En medio millón de años ellos estaban perfectamente adaptados al sistema, eran cazadores excelentes. Imagínense que este neandertal, al que le llamó Aiz, por cierto, si alguno de ustedes tiene la inclinación de leer la novela, verán que todos los nombres son muy sugestivos y un poco misteriosos. Aiz, Artanza, todos los nombres hay un truco para saber lo que son y se lo voy a desvelar. Todos los nombres de la novela se corresponden a nombres de plantas vascas, en euskera. Me pareció una manera bastante interesante de generar nombres extraños y a la vez coherentes. Así que uno de ellos se llama roble, el otro se llama cedro, el tercero se llama pino, ¿no? Bueno, imagínense que acaban de cazar un mamut. No un mamut, vamos a decir un rinoceronte de cuerno largo, entre 5 o 6. Todo un prodigio, porque los rinocerontes de cuerno largo eran bichos realmente grandes y peligrosos. Y están ahí troceando su pieza cuando de repente aparecen unos negritos, déjenme que use el término, flacuchos, con una cabeza gigante que les bambolea. Feos hasta decir basta, raquíticos. Dan una pena tremenda y se les ponen ahí al lado, además hablando excitadísimos, unos tíos nerviosísimos que no dejan de moverse a todas horas y que hablan por los codos. Venga a hacer ruido. Y están los tipos allí como un panal de abejas a ver si les cae algo de lo que te sobra a ti. Y tú, pues todo generoso, te allí cortas todo eso y le tiras la cara, toma un poco de cava, cómete esto y no des la lata. Esta escena que estoy describiendo ocurrió casi seguro. Neandertales y sapiens, el término sapiens es un poco, para empezar, un poco sobradito, ¿no? Es que los sapiens somos nosotros. Y para seguir demasiado genérico, porque desde África llegan varias oleadas en tiempos diferentes y también llegan desde Asia. Entonces, es muy probable que es casi seguro que hay una primera oleada de sapiens que llega y que no les va bien. Y como 50.000 años después llega una segunda a la que les va mejor. En la novela se juega con eso también. La oleada en la que los sapiens mal adaptados, flacos, negros, porque acaban de llegar de África, con las cabezas lanudas, muertos de hambre porque tampoco tenían tantos recursos como estos otros, digamos que piden limosna o hacen de carroñeros, es más que probable. Y esto tiene su gracia, ¿no? Porque nos sitúa un poco y nos permite ver las cosas de otra manera. Bueno, en la novela hay toda una historia que, como bien he dicho en mi presentador, se desarrolla a lo largo de toda esta hipótesis. El protagonista es un cazador neandertal, un hombre en la flor de su vida. En la flor de su vida quiere decir que tiene 25 años. Él llega a convertirse en la persona más vieja del mundo, es decir, tiene 50. A los 50 años, en la escala neandertal, eres absolutamente la persona más vieja que se conoce. Pero este personaje, Aiz, establece una relación de simpatía. O sea, él es raro entre su gente, porque su gente normalmente, el neandertal es muy práctico, muy centrado en lo suyo, son familias pequeñas,
se preocupan de sus negocios, que es cazar y alimentar a los suyos, y poco más. Y a la mayor parte de ellos, pues estos sapiens les parecen unos tipos un poco molestos. De hecho, ellos no les llaman los oscuros, claro, un poco despectivamente. Un poco molestos, un poco pesados, tampoco nada de lo que preocuparse mucho. Ahí les tiene simpatía porque de pequeño, pues por un accidente ellos les salvan de un lío. Está con su hermano jugando a ser cazadores, les sorprende una manada de lobos y se escapan de esa gracias a que en ese momento pasa por allí una banda de oscuros que apedrean a los lobos y de hecho les curan las heridas. Esa simpatía de Aiz hacia estos pobrecillos hace que eventualmente se forme una tribu híbrida. Esto no les voy a desvelar toda la historia, pero hay otros elementos en la novela, aparecen, por cierto, los neandertales no se llaman a sí mismos neandertales, obviamente. Tienen un nombre para referirse a sí mismos y aquí hay un pequeño guiño hacia lectores. Ellos se llaman a sí mismos los Eloi. Y la palabra Eloi es una referencia a Wells y a su famosa novela La máquina del tiempo. Y aparece por ahí otra tribu, también oscuritos, pero no tan benditos como los otros. Estos tienen bastante mala sombra y además llevan lobos, es decir, perros amaestrados. A ellos les llaman los Morlocks, otra vez es un guiño a Wells, y es posiblemente una segunda oleada, estos más robustos, más organizados y sobre todo con el gran poder militar que da el tener perros amaestrados, o lo que serían los antepasados de los perros. Bueno, el enfrentamiento entre unos y otros hace que al final tengamos una tribu mixta. Y en la tribu mixta tenemos varias cosas bonitas. La primera es una historia de amistad entre Aiz y Ezquia. Aiz es el neandertal, Ezquia es el sapiens, el oscuro, y además no solo es delgadito, flacucho y endeble, sino que está manco. Es decir, es realmente un desastre de hombre. Pero Aiz se da cuenta muy pronto que Ezquia piensa, como diríamos hoy en día, fuera del tiesto. Ahí se da cuenta que la mente de Ezquia y la mente suya son diferentes. Y se da cuenta a su manera práctica. Les pongo unos pocos ejemplos, son muy divertidos. De entrada, se da cuenta que el chico, porque es más joven que él y él lo trata como un niño, puede navegar en el tiempo. ¿Y con eso qué quiere decir? Los neandertales, tal y como Aiz lo ve él y su tribu, navegan muy bien en el espacio. Son gente con una capacidad visual extrema, con una capacidad de atención también extrema. Son gente que no se distrae. Por tanto, ellos pasan por un determinado paisaje y nunca más se olvidan de por dónde han pasado. Nunca se vuelven a perder. Ven una hojita doblada así y saben que por ahí ha pasado un mamut de tantos kilos. Esa capacidad visual, esa habilidad de reconocer el paisaje, les permite efectivamente moverse en el espacio con soltura. Pero ahí se da cuenta que no se saben mover en el tiempo. Para ellos, el tiempo que pasó, que es el pasado, se difumina y tienen dificultad reteniéndolo, porque ya pasó. Y el tiempo por venir les complica la vida porque no ha llegado. Son gente que vive intensamente el presente. En cierto sentido, como los niños, ¿verdad? Entienden muy bien el presente, el hoy, el ahora. Entienden mucho peor el ayer, no se les olvida. Entienden también mal el mañana porque todavía no lo saben predecir. Y en ese sentido ahí dice, jolín, es que cuando nosotros navegamos en el tiempo, cuando nos movemos en un territorio desconocido, cuando tenemos que especular sobre lo que pasará la semana que viene, que no lo dice así, o el mes que viene, nos perdemos. En cambio, Ezquia se mueve por el tiempo como quiere. Es capaz de imaginar lo que va a pasar. Y eso, luego, parece una gilipollez, pero luego se vuelve real. Precisamente esa capacidad que tiene Ezquia de imaginar lo que va a pasar es lo que les permite ganar una gran batalla contra estos otros Morlocks, que son más malos
de malos. Y gracias a esta capacidad de crear, de imaginar, de inventar que tiene Ezquia, ganan. Sin embargo, esa misma capacidad le hace hacer cosas muy locas. Les cuento otra cosa. Hay un momento dado en el que, no quiero dar muchos detalles, por si alguno tiene interés en la novela, no quiero hacerle spoiling, pero vamos a decir, uno de los personajes importantes muere. Neandertal. Muere y le entierran a las afueras de la tribu, como se hacía en esa época, pues un poquito de tierra y ahí estás. La tierra justa para cubrirte. ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, pues Aíz, como él dice, siente el dolor por dentro. Para ellos la pena, para un neandertal, como se imagina en la novela, la pena y el dolor es algo muy físico. O sea, más que especular, más que sentir, más una cosa, es algo que te duele. Y él además siempre se asombra y decía, hay que ver, duele como si me hubieran clavado un puñal, pero no me sangra. Pero le duele igual. Y su amigo, para consolarle, le dice, no te preocupes, que este otro se ha ido a la tierra de los muertos. Y allí está feliz, cazando, por eso se ha empeñado en que lo entierren con su lanza y con su hacha. Porque no te preocupes, que ahora está en la tierra de los muertos, donde, vamos, está fantásticamente bien. El otro le escucha y dice, bueno, a ver si es verdad. Y esa noche se levanta, rasca, a ver si se ha ido del otro a la tierra muerta, y allí sigue, claro. Conclusión, es que está como una cabra. De vez en cuando, para tomarle el pelo, le pregunta por la tierra de los muertos. Y es que no hace más que decir una chorrada detrás de la otra. Le dice, oye, en la tierra de los muertos, ¿hay animales para que cacen? Y el otro le dice, claro, hay animales para que... Y básicamente le dice que se dejan cazar. Y dice, ¿qué pasa con los animales que se mueren en la tierra de los muertos? Y él decía, claro, se le pone un poco loco cuando empezamos a liarla con tanta teología. ¿Le suena esto? Esto de la tierra de los muertos, el paraíso, la otra vida, la eternidad, etc. Somos tremendos a la hora de inventarnos fantasías. Bueno, fantasías que en realidad a veces no son fantásticas, a veces son verdad. Yo creo que una diferencia enorme entre los neandertales y los sapiens es lo que nosotros llamamos realidad intersubjetiva. Para los neandertales la realidad era lo real. Esta botella es real, esa cámara es real, esa lanza es real, este enemigo que es real, este rinoceronte es real. Para nosotros también es real, pero hay otras cosas reales. El dinero. A un neandertal le das un pedacito de papel y le dices que a cambio te dé una costilla de mamut y te manda a freír monas. Nosotros, ya antes, cuando éramos jóvenes, nos intercambiábamos papelitos. Ahora enseñamos el móvil y hace ¡pi! ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale el dinero? ¿Quién ha visto el dinero? ¿Dónde crece el dinero? Eso es una realidad intersubjetiva. Un grupo suficientemente grande de sapiens se pone de acuerdo que existe una manera de regular el intercambio de bienes y se le llama dinero. El dinero puede ser intercambio en las tarjetas de crédito de hoy en día, pero en los campos de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial el dinero se medía en paquetes de cigarrillos. Y el valor del paquete de cigarrillos no era cuántos cigarrillos había, era un valor de moneda. Así que es muy curioso que somos capaces de ponernos todos de acuerdo en una chorrada. Yo te doy un papelito verde y tú me das un kilo de arroz, pero como estamos todos de acuerdo, creamos esa realidad. Esa realidad intersubjetiva va más lejos. Ahora nos ponemos todos de acuerdo y decimos que esto es una comunidad autónoma. Nos ponemos todos de acuerdo y decimos que esto es un país. Nos ponemos todos de acuerdo y decimos que hay una cosa que se llama patria. ¿Alguien ha visto una patria en algún lado? Yo no. Yo he visto calles, he visto balcones, he visto ángulos. En la ciudad donde nací, Cartagena, hay calles a las que quiero volver porque allí me paseaba mi abuelo. En San Francisco, que está a 10.000 kilómetros de Cartagena, hay calles a las que quiero volver porque por allí me paseaba con mi mujer. Pero yo no he visto una patria en ningún sitio, alguno de ustedes la ha visto. Y sin embargo nos lo creemos. Esa
capacidad de crear realidades intersubjetivas es a la vez nuestra gran superpoder y nuestra gran maldición. ¿Por qué? Porque, lógicamente, con esta capacidad de realidad superpoder, ahora nos ponemos de acuerdo 400 tíos que somos una tribu, y si nos enfrentamos con los neandertales, que son mucho más fuertes que nosotros y manejan mejor la lanza, pero son 20, y no pueden ser nunca 200 porque no tienen realidad intersubjetiva. Para ellos el mundo se acaba en la familia o en el clan. Máximo 20 personas. 40 no hay manera, porque al cabo de un rato se va cada uno por su lado. Porque no hay ningún elemento cultural común que les mantenga juntos. Así que, si nos ponemos de acuerdo 500, le ganamos a los 20, claro. Gran ventaja para crear ejércitos, gran ventaja para crear revoluciones industriales, gran ventaja para inventar la ciencia, gran ventaja para poner el planeta patas arriba y grandes inconvenientes, claro. Hay otra escena en el libro donde, que seguro que les suena, lo hayan leído o no, donde está la familia neandertal reunida frente al fuego. Y el hijo mayor le dice al padre: papá, cuenta la historia de cuándo. Y el padre se pone a contar una historia que les ha contado 5000 veces. Como seguro que todos ustedes leyeron 1000 veces el mismo cuento a sus hijos cuando eran pequeños. Y los hijos se sabían el cuento de memoria. Y decían: y ahora viene esto. Y lo pedían. Y estaban esperando. Y si se escapaba uno, se decía una palabra que no era correcta, se la corregían. Eso mismo me imagino que ocurría con la familia neandertal. Eran concretos. Su sentido del humor era real. Hacían payasadas, movían los brazos, se tiraban al suelo, se revolcaban, se reían de puro placer, como los niños hacen. No solo eso, sino que les gustaba que el mundo estuviera ordenado. Y su narrativa y su construcción de la realidad se correspondía a su visión precisa y ordenada del mundo. A cambio, el sapiens de turno se sentaban allí y una vez más ahí dice: estos son más raros que raros. Claro, los neandertales casi con total certeza tenían un idioma, se hablaban, por supuesto, tenían un lenguaje. No sabemos cuánta parte de ese lenguaje era hablado y si había una parte también de signos. En la novela especulo con que es un lenguaje híbrido en lo que hablan, pero no tanto, y en los que hacen signos con las manos. Su lenguaje es posiblemente más sencillo, sus expresiones también más concisas, y se corresponde a reflejar la realidad que ellos necesitan reflejar. Claro, ahí cuando ve a la pandilla esta de oscuros que se han pegado a su tribu y los ve en torno al fuego, los ve y los hablando por los codos, sin parar, con una cháchara, y él dice: claro, estos pobrecitos oyen por dentro. La explicación que se da ahí, los neandertales son extremadamente visuales. Y como son visuales, ellos perciben el mundo más como una sucesión de imágenes. Ellos creen, la forma en que ellos se dibujan la realidad es imaginándose imágenes que van perfilando la realidad un segundo antes de que ocurra. Aquí está el mamut, aquí estoy yo, ahora estaré aquí, ahora estaré aquí, ahora estaré aquí. Mientras que si ustedes lo piensan, verán que la forma en que nosotros representamos el mundo es contándonos una historia. Ahora voy a hacer esto, ahora me voy a levantar de la silla, ahora me voy a tomar un café. Hay una voz que no para dentro de nuestra cabeza. Ahí se da cuenta de que los pobres tienen la voz, y dice: pobres, hablan tanto porque la voz les vuelve locos y no tienen más remedio que hablar por los codos para darles salida. Pero no deja de ser interesante que no contentos con hablar por los codos, hacen ruido con unos palitos. Y a eso le llaman música. Esas capacidades en las que nos separamos de nuestros primos hermanos son interesantes porque revelan mucho de ellos, pero revelan mucho de nosotros que no sabemos de nosotros mismos. De la otra cosa que se da cuenta Aid es que tenemos mucha tendencia que estos excitadísimos primos suyos se ponen tristes fácilmente, se agobian, andan por ahí hablando solos.
no son capaces de manejar el dolor por dentro. Un neandertal cuando sufre y punto. Le duele como si le hubieran clavado una herida. Pero como estoico que es, dice, pues ya se me pasará. ¿Nosotros qué hacemos? Bueno, montamos unas. ¿Por qué? Porque sobre el dolor construimos una historia. Y quizá esta es la gran diferencia entre ellos y nosotros. Somos creadores de historias. Constantemente nos estamos contando una historia. Estamos narrando una historia, la estamos cambiando, la estamos modificando. Somos, de hecho, los protagonistas de la historia de nuestra propia vida. Y para muchos de nosotros como una película en la que yo soy el prota. Cuando los neandertales probablemente no veían la película, el mundo como una narración, sino como un continuo. Y por eso podían ser parte del mundo. Está el árbol, está el río, estoy yo. Y cuando me he comido el mamut y estoy descansando y me está dando la brisa de la primavera y estoy mirando el cielo azul sin nubes, no necesito nada más, mi mente se queda en blanco. Que es lo que pretendemos hacer cada vez que hacemos meditación. Dejarnos la mente en blanco, pero no sabemos, porque la voz no para. La conclusión de ahí es, están locos. Locos simpáticos, locos majos, de hecho, pero locos. A pesar de lo cual, claro, estamos viéndolo desde el otro punto de vista, nos toleran, a pesar de lo cual nos hacemos amigos, a pesar de lo cual hay una historia de amor maravillosa entre Ezquia, el tullido, el tarao y una mujer neandertal, con quien tiene una historia de amor maravillosa. A pesar de lo cual creo que hay esa historia de amor que nos queda todavía entre ellos y nosotros. Curiosamente, los locos, los chiflados, los que hablan mucho, los que cuentan historias, los que lo rompen todo, somos los que hemos sobrevivido, los que estamos aquí. Brevemente, contarles una pregunta más. Ellos han ido, no están, pero su genoma está secuenciado. Está secuenciado por el Vente Pavo, entre otros muchos grupos. Y hoy en día, digamos, no de manera obvia, pero estamos, yo diría que a años, o como mucho décadas, de si nos empeñáramos, a partir de la secuenciación de su genoma, traerlos de vuelta. Es algo que la tecnología, esto se cuenta también en la novela, la tecnología para hacer eso existe. Y si no está totalmente maduro todavía, no estamos lejos. En otras palabras, podríamos clonar neandertales, por decirlo de manera sencilla. Y uno de los elementos filosóficos, morales, interesantes que les quiero plantear, no darles la solución, deberíamos hacerlo. Si podemos, debemos. ¿Tiene sentido? Hay argumentos a favor. Por ejemplo, poder hablar con ellos. Por ejemplo, saber cómo serían. Hay argumentos en contra. Mira que si no son nada de lo que nos imaginamos y estamos clonando a unas personas que van a ser unos absolutos inadaptados. Desde luego, los argumentos prácticos no vienen a cuento. No, es que serían muy buenos soldados. No, por Dios, no hagamos eso. Sin embargo, podría ser un riesgo, claro, que si a alguna multinacional se le ocurre esa mala idea. Bueno, pues esos problemas se plantean también en la novela y, como no, se plantean siempre con una historia de amor. Cuando yo escribo una novela, por alguna razón que se me escapa, siempre hay una historia de amor y siempre hay rusos. Hay veces que hay dentales, hay veces que hay otras cosas, pero siempre hay rusos. Y siempre aparece Rusia. La única explicación que tengo es que, como la mitad de ustedes, de pequeño me leí a Julio Verne, y cuando uno se lee a Julio Verne y se lee el correo del zar, Rusia se mete en su sistema para siempre y no quiere salir. Y yo creo que hasta aquí les tengo que agradecer mucho la paciencia que han tenido con este monólogo, y si tienen algún tipo de cuestión o de preguntas, estaré encantado de que Chema les responda. Muchas gracias. Si no romperá el
hay una cosa que me dejó loco. Y ahora cuando has comentado, perdón por el tuteo. Sí, adelante, yo, vamos, me tengo que cortar para hablar de usted, así que prefiero el tuteo 1000 veces. El posible aprovechamiento de las cualidades que pudieran tener. Sí. Pero hay una cualidad que en el libro esa frase me dejó loco, cuando la hermana le dice al hermano, no quiero hacer spoiler, este que está hablando está diciendo la verdad. Y él dice sí. No. O sí, sí. Dice sí. Quiero decir, la capacidad del neandertal de leer el lenguaje no verbal. Sí, correcto. Eso es una cosa que para mí fue un descubrimiento. Eso sería una herramienta, acabaríamos con los políticos. O los políticos acabarían con los neandertales, ¿no? Sí, eso es un muy buen punto. Una de las... Naturalmente, la novela, como ya he explicado, está muy documentada. Pero no deja de ser una especulación de lo que podría ser, porque obviamente de cómo eran solo sabemos lo que sabemos, ¿no? Pero dado la atención que ellos tenían a las cosas, es muy creíble que efectivamente fueran capaces de leer el lenguaje verbal y saber directamente este miente, este no, este sí, este no. Y esto es una escena muy bonita en la novela, donde uno de los protagonistas le pregunta al otro, ¿miente? Y él dice, no, dice la verdad. Y lo dice sin ninguna duda. Y la otra, cuando dice, pues dice la verdad, es que dice la verdad. Efectivamente, eso sería un arma, un detector de mentiras, sería un arma fantástica. Yo creo que habría muchas otras, porque exactamente lo contrario, es gente que siempre dice la verdad. Es gente que tiene una visión, digamos, no retorcida de la realidad, ¿no? Otra de las escenas bastante bonita en el libro es Harth, el neandertal clonado, que llega a una granja donde está pariendo una yegua o una ternera y la ternerita está viniendo mal y los granjeros no saben, están bloqueados, no ha podido llegar el veterinario, están bloqueados porque no tienen empatía con los animales. Entonces, saben la técnica, pero no saben más de quitarlos del medio, que ya me ocupo yo. Y se pone, digamos, a hablar directamente con la vaca en cuestión. Porque para los neandertales, y esto es importante, no hay una diferencia. Ellos son parte de la naturaleza, es una parte integrada. Entonces, para ellos hablar con una piedra, hablar con un conejo, hablar con él, naturalmente, cuando acaban de cazar al rinoceronte, le dan las gracias, claro. Y para ellos, la conexión con el resto de la naturaleza es mucho más cercana, mucho más creíble de lo que es para nosotros, que nos consideramos como entes aparte. Cosa, por cierto, que es una de las grandes mentiras que nos contamos a nosotros mismos, porque, vamos, de aparte no tenemos nada, somos una especie más de monos. Vamos a ser bastante claros en esto, ¿no? Bueno, tienes varias... Yo, relacionado con lo que ha dicho él, tenemos aquí a uno de esos profesores universitarios que divulgaba, y todo el mundo lo ponía verde, como tú has dicho, ahora está de moda, incluso ANECA da puntos por divulgar. Hemos pasado de calvos a 7 pelucas. Pues hace unos años escribió un libro muy interesante que se llama Se han clonado los dioses. En los que, no sé si hacer spoiler, porque es el primer capítulo, el Papa, cayendo, baja por las escaleras, se da un golpe en la cabeza y pierde la fe. Entonces, el mundo se vuelve loco y para volver a centrarse hay que la fe. En este caso, se han clonado los neandertales, porque a lo mejor el camino que lleva el planeta, la solución, es que haya neandertales, pues eso, como tú dices, como parecía que eran, no tan imaginativos, pero más respetuosos con la naturaleza. A lo mejor es un futuro que sí que sería ventajoso, ¿no? Tener neandertales y menos narcisistas psicópatas que dirigen a esos sapiens, ¿no? ¿Qué dices tú? Sí, es difícil de saber, es decir, toda especulación que nos lleve más allá de la ficción al terreno práctico es arriesgada, ¿no? Porque, bueno, te tienes que poner a clonar, te tiene que salir bien, tienes que tener cuidado de que... En la novela, de hecho, hay un aviso a navegantes, ¿no? Con todas las buenas intenciones se arranca ese programa, de hecho se hace una vez más por amor, y luego se lía una, no quiero hacer spoiler, pero se lía una tremenda. Y la que se lía en nuestra sociedad y con los mecanismos extractivos
que tenemos tan bien desarrollados, en cuanto pusiéramos a los neandertales no sé, a tiro de Elon Musk, no los tengo todas conmigo, ¿no? Habría cierta posibilidad de que se cansara de él y le dieran un zarpazo y lo descabezaran, pero si no lo hacen pronto, mala cosa, ¿no? Había más cuestiones por ahí. Una pregunta, cuando habla usted de los osculitos, claro, todos suponemos que vinieron de África, Sí. coordenadas que vinieron, nosotros venimos de África. Obviamente, sí. Entonces, los neandertales es que eran todos claritos. Eran claritos, sí. Entonces, estaban en Europa. Sí, exactamente. Los neandertales son literalmente los europeos. Esta es una buena democión. O sea, si hablamos de los europeos, estamos hablando de los neandertales. Los africanos somos nosotros. Además, llegamos anteayer. Ellos están 500.000 de años en Europa. Sus antecesores probablemente también estaban en Europa. Eran claritos, a menudo pelirrojos y con ojos azules. Es decir, vaya, más europeos no se venden. Y los oscuritos, que luego nos aclaramos, claro, al perder la melanina después de unos pocos decenas de miles de años, nosotros. Es un buen contraste, ¿verdad? Sí. Una pincelada científica. Al hilo de la pregunta, se ha visto al secuenciar el genoma de los neandertales que tienen variantes en un gen que se llama MCR1, que es el que tienen los pelirrojos actuales. Por eso, y de hecho la portada se ve la híbrida pelirroja y los azules. Sí. Además, creo que hasta han llegado a describir que el tipo de cabello no era pelirrojo intenso, sino paja, rojo paja. O sea, que eran, rubito pelirrojos. Es que más europeo no se vende. Yo quería plantear, lo que estás diciendo, solo nacen, piensan, la arqueología no llega tan lejos. Entonces, ¿en qué nos basamos para esas afirmaciones? Claro, a ver. Por otro lado, ellos estaban más adaptados al medio que nosotros. Correcto. Claro, porque ellos se van y nosotros nos quedamos. Bueno, las dos preguntas tienen mucha miga. La primera, por supuesto, la arqueología no llega ni de broma tan lejos. Tenemos unas poquitas cosas. Tenemos el registro fósil, tenemos estudios computerizados que se hacen sobre el escaso registro fósil. Entonces, hay los paleo-neuroantropólogos, con los que yo he trabajado bastante para esta novela, en particular Emiliano Brunner, que ahora está en el CSIC. Entonces ellos cogen el modelo de la mente neandertal que se construye a partir del registro fósil, y lo que se dan cuenta es que la distribución de los lóbulos son diferentes. Entonces nosotros tenemos unos lóbulos parietales enormes, mientras que ellos tenían más lóbulo frontal y menos lóbulos parietales. Esto se asocia en los primates vivos a precisamente este tipo de diferentes. Uno de ellos es mayor memoria, mayor capacidad visual, el otro mayor capacidad imaginativa. A partir de ahí, los paleo-neuroantropólogos construyen estos modelos de la mente que son especulativos, pero dentro de esa especulación están basados, digamos, en lo mejor que la ciencia puede ofrecernos, y mi novela, naturalmente, se nutre de esto y a partir de ahí le echa imaginación. Por eso yo a los neandertales les llamo los Eloi y no les llamo los neandertales. Bueno, en la novela en cierto modo sí, pero hay que comprender que la ficción tiene esta utilidad, que es permitirnos especular cuando la ciencia ya no nos deja ir más lejos. Así que esa es una respuesta a esto. Naturalmente, yo intento que esa ficción sea creíble y sea interesante, pero es una novela. Y una novela es ficción. La segunda pregunta tiene una respuesta además muy sutil, y es que a veces estar muy bien adaptado al medio es exactamente lo que uno necesita para extinguirse, porque cambia las condiciones. Entonces, cambia las condiciones bruscamente. Es posible, por supuesto, lo que le pasó a los dinosaurios cuando llega el meteorito. Es bien probable, de esto se ha especulado bastante y hay bastantes estudios, no se sabe bien, pero es bien probable que las condiciones cambiantes después de entre glaciaciones perjudicaran mucho a los neandertales, sobre todo teniendo en cuenta que nunca fueron muy numerosos
y había mucho endogamia entre ellos. Entonces, durante muchos años el clima es extremo, las condiciones son durísimas y no aguanta nadie que no sea una fiera como tú. Pero cuando estas condiciones mejoran y tienes que competir con unos tíos más rápidos, más numerosos y más ágiles, empiezas a estar en desventaja. No porque te ganen ninguna guerra, ni porque te acorralen contra ninguna esquina, sino porque poco a poco tus familias, que nunca fueron demasiado grandes, se van diezmando, puede que simplemente mezclándose con la de los otros. Este es un posible modelo, el modelo más de moda, no voy a decir que sea más creíble, pero es el de moda porque nos gusta a todos. Es que el neandertal no se extinguió, su fenotipo se extinguió. Es decir, los neandertales dejaron de parecer neandertales y poco a poco fueron mezclando sus genes y convirtiéndose o uniéndose, fundiéndose con los sapiens, con lo cual lo que es el gen neandertal, en la medida que está y sigue, el fenotipo, sin embargo, desaparece. Espera, que hay una pregunta por allí, quiero darle a tu... Creo que además es una chica que conoces. Yo quiero que me desmientas una idea que tengo, porque si nos basamos en el porcentaje de neandertales que tenemos, me gustaría que esto no fuese verdad, pero es una idea que me va a montar la cabeza, que hablábamos del 4% de neandertales. Yo he leído que hasta el 8% del genoma de Yajin Khan, el mongol este que hizo una invasión, de Genghis Khan, sí. Hasta el 8% está en la población de Asia, una sola persona, y el 0,5% en la población mundial. O sea que realmente ese 4% puede llegar de otra forma que no sea el amor, que no sean familias híbridas, que no sea esto. Que sea simplemente que los más poderosos invaden, roban a las mujeres y a lo mejor puede haber pruebas porque entonces el genoma ese que tenemos incorporado, ese 4%, a lo mejor es más femenino, más mitocondrial, se puede probar. No sé si hay algo de esto, sí, y ojalá no fuera verdad. Bueno, no sé, Chema, lo que tiene que decir aquí. Yo tengo un argumento para tranquilizarte, que es, no es lo mismo este Genghis Khan, el hombre realmente había que echarle de comer aparte. Básicamente era un peligro, ¿no? Pero este señor anduvo suelto por el mundo hace 4 días. Mientras que los neandertales desaparecen hace 40.000 años. Entonces es muy difícil que un solo individuo se las componga para perpetuar este 4% a lo largo de 40.000 años, ¿no? Es... No un individuo, sino ese aspecto agresivo, o sea, que sean los hombres sapiens los que invaden los territorios y se quedan con las mujeres neandertales, de ahí derivan hijos y por eso tenemos un fenómeno. Bueno, es una especulación como otra cualquiera. Me resulta difícil de creer en el sentido de que lo que sabemos de ellos no acaba de ser del todo obvio, o sea, no acabo de encontrar un escenario coherente en el que los hombres sapiens más endebles y más flojos que los neandertales invadan solo pues para quedarse con las mujeres, para eso estaban bien con las suyas. Es decir, generalmente, y yo creo que eso se da en muchas poblaciones híbridas, siempre que hay un porcentaje suficientemente significativo de mezcla, es porque ha habido una población híbrida. Y la población híbrida, no te discuto ni siquiera, podría ser el caso de que la primera generación fueran unos malvados, pero es la segunda y la tercera y la cuarta, es que estamos hablando de 40.000 años. Entonces, digamos que el modelo de colonizador machista a lo largo de 40.000 años, yo creo que es difícil sostenerlo. En algún momento ha tenido que haber familias y poblaciones híbridas. En todo caso, es lo que yo prefiero creerme. Bueno, un poco, yo estoy de acuerdo en que, hombre, por fortaleza, un sapiens es mucho más endeble que un no sé si llamarlo macho o varón. Un varón. Un varón neandertal. Sí que es verdad que el cromosoma Y es el único cromosoma que no tiene restos de ADN neandertal.
Esto hace pensar que solamente se tenían hijos los varones sapiens con las mujeres neandertales, pero no al revés. Pero también se ha visto que hay algunos genes relacionados con la respuesta inmune que podrían explicar que las mujeres neandertales, no, aunque se quedaran embarazadas, no tuvieran a término el embarazo. Eso podría explicar. Bueno, en el mes de julio, creo que te mandé la noticia o te la mandé, se publicó un Science donde los datos apuntan a que fue una extinción por mezcla, por hibridación a lo largo del tiempo. Sí, sí. Los datos genéticos lo dejaban claro. Y pues yo prefiero pensar que fue algo así más suave y se demuestra eso que has dicho, ¿no? Que los partos no eran iguales. Que perdón, que es que se lo he dicho a Carmen, el cromosoma Y lo tenemos los hombres y el cromosoma X en las mujeres. Y el cromosoma Y que dio Khan fue el que compartimos muchos europeos. Un dato sobre los sapiens, que alguna vez lo he pensado, ¿puede ser que los neandertales fuesen más como lobos salvajes y nosotros como perros domésticos? Sí, sobre ese tipo de cosas se ha especulado también, y además hay incluso datos, entre comillas, fisiológicos que van en esa dirección. Si os fijáis, los niños, o sea, todos los que hayan tenido animales domésticos, perros sobre todo, gatos, verán que los bebés, cuando son gatitos y cuando son adorables, ¿no? Y luego, en cambio, pues un pastor alemán, cuando es pequeñito, es un peluchito, y luego cuando el tío crece, déjate de leches. Es decir, hay en casi todas las especies animales hay una fase infantil muy frágil, que en parte está asociada, oye, mira qué frágil soy, dame de comer, pero cuando el individuo adulto alcanza su fenotipo, surgen rasgos fuertes, ¿no? A menudo violentos. Es muy probable que los neandertales fueran así, es decir, que el individuo adulto fuera diferente, muy diferente del individuo juvenil, y nosotros no. Nosotros somos una especie como eternamente niña. Nuestros niños son niños y nuestros jovencitos son niños, y hay gente por ahí los actores de 40 y actrices de 40 años pasan por tener 20, cuando quieren, y de 60 por tener, le pregunten a Tom Cruise. ¿Vale? Y eso tiene que ver con y sobre eso se ha estudiado bastante, con una adaptación probablemente temprana en la que se infantiliza la especie, que tiene unas ventajas tremendas, porque si somos infantiles durante muchos años, tenemos muchos años de aprendizaje. Esta gran cabeza poderosísima y loquísima, que es la nuestra, necesita años y años y años. Fijaros que desde el punto de vista de los varios trucos de la evolución, el primer truco somos, como ya decía ahí, unos cabezones. Pero claro, es muy difícil parir a un cabezón. Entonces, que le pregunten a las señoras en la sala. Entonces, ¿cuál es el truco? Lo parimos un feto. Lo parimos a medio hacer. A los 9 meses está a medio hacer. Que le pregunten a todo el que ha tenido niños. Vamos, llegan recién nacidos y aquello es... El que haya visto nacer a un caballito y levantarse recién nacido a un potrito, eso no es exactamente lo que hace un niño. ¿Por qué? Porque se va a estar los siguientes 2 años todavía cableando su cerebro. Y así es como lo vemos. ¿Quién no se acuerda de la primera vez que el bebé de uno hace y coge algo con la mano? Cuando se ha estado 3 meses que no da. O sea, los que tenemos hijos, todos hemos visto el proceso de cableado del cerebro. Pero de cableado literal, durante los primeros 2 años. Pero no contentos con que a los 2 años ya tenemos algo, cuando se levanta el niño, es el equivalente al potrito. Entonces todavía vamos a estarnos otros 20 años más, porque hoy en día a los 20 años todo el mundo es un crío, otros 20 años más, permitiéndole absorber todo lo que necesita para funcionar. Claro, qué narices. O sea, es... empujar el truco de la evolución a extremos total. Hay quien opina que en el caso concreto de los hombres la infancia no termina nunca. Mi mujer dice que no, que la adolescencia acaba a los 64 años que cumplí este verano.
Dice, sí, últimamente ya no estás tan adolescente, me dice. Digo, bueno, muchas gracias. Es estupendo haber crecido. Un comentario sobre lo que ha comentado de la adaptación y de la selección natural. Realmente quien se mantiene es el que se adapta al cambio. Sí, sí. Los linces desaparecen porque solo comen conejos. Los pandas porque viven de lo. Entonces, cuanto mejor te adaptas, y en eso los sapiens somos fantásticos, pues te adaptas al cambio. Vives en el Polo Norte, vives en África y en Marte si hace falta. Los neandertales posiblemente estaban más especializados y se fueron. Bueno, se fueron, quedaron. Es que pensaba la hibridación entre parir una sapiens a un neandertal, pues, tuvo que haber sido complicado, ¿no? Bueno, hasta un poco menos, porque efectivamente los niños neandertales también tenían el truco, eso se sabe por los esqueletos de bebés neandertales. Eran más grandes, pero no tanto más. O sea, lo que ocurría es que ellos se desarrollaban muy pronto. A los 14 años, a los 12 incluso, habían ya cambiado y empezado a desarrollar, pero de bebés eran también bebés. Entonces, una vez más, eran humanos. Y probablemente los neandertales tenían unas caderas bastante potentes, pero aún así es factible, y sin duda ocurrió, porque eran más pequeñitos de lo que luego iban a ser. Participaban de este truco evolutivo ellos también. El canal de impacto cambia cuando te haces libre. Sí. Bueno, y sí, también tienen que adaptarse al tamaño de la cabeza, que es ahí hay una especie de guerra evolutiva, que es cuánto quiere crecer tu cabeza y cuánto ya no pasa más. Eso es. La hipótesis de la guerra epigenética entre el genoma de los machos y las hembras. Absolutamente. Sí. Igual que los neandertales son originarios de Europa y los sapiens de África, los denisovanos son originarios de Asia. ¿Perdón? Los denisovanos son originarios de Asia. También hay corrientes. Entonces, dependiendo de qué años nos vayamos y cómo queramos clasificar las especies, me he saltado a la torera a los denisovanos. Los denisovanos son posiblemente, digamos, parte de un antepasado común neandertal no muy lejano, que se van hacia Asia, y hay neandertales en Asia, sin duda, en todos los lados. En Israel se encuentran en toda Asia, y de hecho, no nos olvidemos que eso en realidad no quiere decir nada. Europa y Asia es el mismo continente. Los europeos nos encanta llamarnos Europa, pero Eurasia es un único continente y estas tribus se movían. Entonces, lo que no venían era de África. O sea, lo que es, digamos, original, y la hipótesis de Eva todavía no ha sido, digamos, contestada fuertemente, es que Sapiens viene de África directamente. Y en eso es una novedad. ¿Sí? Sí, muchas gracias por venir y por contar una historia tan neandertal para hacer una hoguera, sin usar ningún tipo de tecnología Sapiens ni nada, solo con la voz. Y luego, yo soy un enamorado de los neandertales y no, bienvenido al club. Pero por hacer algo oscuro, el otro día vi un meme que me hizo mucha gracia, que era un neandertal defecando y se apoyaba en la pared, y luego con el paso del tiempo los Sapiens decían, es que eran muy buenos artistas. No, es un meme que me hizo un poco de gracia. Entonces, por hablarle un poco de lo más oscuro, sabemos que son los primeros homínidos que entierran a sus seres queridos, que son superhumanos. También sabemos que son los primeros que cuidan de sus seres queridos, correcto, superhumanos también. Los primeros que utilizan medicina natural. El primero que se los comen también. Pero, claro, lo más oscuro era eso, por contar un poco también el otro lado, es decir, sí, el canibalismo neandertal y sobre todo esa deficiencia a la hora de expresarse artísticamente comparado con los... Sí, esto tiene su poco de gracia. Son preguntas muy interesantes que las trato todas en la novela, todas, porque son muy apasionantes. Entonces, al final puedes firmarlo con algún libro, ¿no? Sí, lo firmamos, encantado. Porque son preguntas que me han inquietado y digamos que he intentado dar respuestas siempre en el lado un poco optimista, yo no puedo remediarlo. El canibalismo. El canibalismo hay que tomárselo con un grano de sal. Por supuesto, nosotros también hemos sido caníbales, pero hay que tomárselo en un grano de sal por dos cosas. La primera, puede tener, la primera, naturalmente, cuando tienes mucha hambre y tu familia es la tuya y la de este no es la tuya, pues todo vale. La segunda, siempre puede tener una componente ritual.
me como el corazón de este para ser tan fuerte, ¿no? En nuestro caso lo hay. En ese sentido, el hecho de que los neandertales, y de hecho los antecesores de los neandertales, fueran caníbales, eventualmente no es novedad. Es muy bueno el punto. Desde luego no eran hermanitas de la caridad. Vamos, eran tíos que tenían que estar ahí, las familias ganándose la vida y cazando mamuts, y si aparecía por allí algún despistado y había mucha hambre, había cierta posibilidad de que se lo comieran. También... Sí, por supuesto, la dieta calórica que estos tendrían se estima que sería del orden de las 5.000 calorías. O sea, tenían que comer 100 kilos de músculo. Eso por ese lado. Por el lado de la expresión artística, ahí de hecho, creo que hay una escena bastante bonita sobre las manos en la novela, donde precisamente especulo sobre lo que es el arte y lo que no es el arte. Lo que está claro es que el pensamiento simbólico nuestro, vamos a dejarnos de bromas, o sea, hubo un tiempo en que estaba de moda decir que efectivamente, como muy bien has dicho, llegaban los neandertales, echaban una raíz de la pared, arte neandertal, bueno, vale, pues bien, pero escucha, mira los bisontes de Altamira, o sea, los sapiens, tampoco he escrito yo esta novela para decir somos todos tontos, nos hemos inventado la música, nos hemos inventado el arte y nos hemos inventado la ciencia, ahora somos la bomba. El arte sapiens es arte auténtico, y además es arte auténtico que tiene 40 o 50.000 años, como poco. El arte neandertal no se sabe si existió, y si existió es muy probable que fuera limitado, porque probablemente su pensamiento es simbólico, era limitado. Lo que sabemos es que ellos tenían avalorios, es decir, yo veo una pluma de águila y me la pongo porque es bonita. Pero con esta pluma de águila no pretendo que yo soy un águila. Mientras que la esencia del arte es que yo me pongo un ala y digo que soy un águila. Creo una metáfora. Pero una vez más, es que desde el punto de vista neandertal, yo no creo arte porque soy un tío sensato. Tú creas arte porque estás como una cabra y te dedicas a pintar ahí bichos en la pared en lugar de irte a dormir que mañana hay que cazar. Una vez más, la diferencia entre nuestras mentes es un continuo desafío, una continua maravilla. Todo lo que nos hace mejores, nos hace peores. O si se quiere, todo lo que nos hace más capaces, nos hace más locos. Yo desde que escribí esta novela estoy firmemente convencido de que la nuestra es una especie de chiflaos. Chiflaos muy geniales, pero chiflaos. Yo relaciono lo del arte, a lo mejor estamos en decadencia, ¿no? Porque poner con un cero un plátano en 4, a lo mejor... ¿Quién sabe? A lo mejor eso es decadencia o a lo mejor es la quinta esencia del simbolismo, sobre todo cuando viene el millonario, paga y se come el plátano. Eso parece que sea ya el círculo máximo. Imaginaros a un neandertal que consiguiera entender esa historia. Diría, estáis fatal. Pero estar fatal es la prueba de nuestra especie. Y respecto a lo que ha dicho de los neandertales y los sapiens, una charla que tuvimos aquí hace ya muchos años no sé si lo conoce, José Enrique Campillo, de Badajoz, ya está jubilado, y está Paco Botella también como endocrino. Dijo que lo que caracterizaba a la especie humana, y supongo que también a nuestros hermanos, ha sido el hambre que se ha pasado, y que eso de ir al frigorífico o al supermercado, eso nunca ha pasado, y de ahí el genoma ahorrador que hemos tenido, tanto ellos como nosotros, estoy prácticamente seguro, y el problema que hay ahora de enfermedades cardiovasculares, de obesidad, de diabetes y todo esto. Para eso no hay que remontarse a la prehistoria, basta remontarse a la generación anterior. Mi padre, desde luego, que pasó hambre en la guerra, no soportaba, seguro que todos vosotros tenéis esta historia, no soportaba que se quedara un gramo de comida en el plato. Era superior a su fuerza. Simplemente la comida para él era algo sagrado. Era pecado, pero era pecado, no pecado religioso, era pecado por el hambre que habían pasado. Recuerdo muy bien la frase de mi padre, es algo que me lo trae. El padre de uno viene, como todos sabéis, muy a menudo, sobre todo cuando ya no están, por cualquier cosa, ¿no? Pero hay una frase que me lo trae. Mi padre, después de comer, acabábamos la comida, se relajaba y nos miraba y decía, ya hemos comido. Y era,
no es trivial, no está garantizado. Hemos comido, hemos pasado hambre toda la vida. Claro, cuando dejas de pasar hambre, tienes un problema. Obviamente el del plátano, sin duda ninguna. Tú querías algo, ¿no? Sí, yo tenía una curiosidad personal, ya que hay un experto en la saga. De pequeña estaba fascinada con la saga del Clan del Oso Cavernario. Hombre, es que no he hablado de eso, ahora hablaremos. Entonces te quería preguntar, a riesgo de que me rompas el corazón porque me digas que es una basura, que ¿cómo la ves? ¿Qué trasfondo científico? Te lo voy a romper. Me lo vas a romper, ¿verdad? La saga del oso cavernario es una de las razones principales por las que escribí la novela, para llevarle la contraria. Vamos a ver, la saga del oso cavernario. ¿El argumento de la novela cuál es? Neandertales, brutos como ellos solos, tarugos como ellos solos, animalotes como ellos solos. ¿Quién es la lista de la película? La chica neandertal, que lo hace todo bien. La chica de Sapiens, quiere decir. La chica de Sapiens que lo hace todo bien, que les da 7 puñaladas de ventaja, que les da 7 vueltas a todos. Y encima, cuando hacen la película, me ponen a Daryl Hannah. A Daryl Hannah, por Dios, a mí me ponen a Daryl Hannah, 2 metros de rubia. Madre mía, estaba toda mi generación enamorada, no, lo siguiente de ella. Y me ponen a Daryl Hannah y me dicen, mira, una típica Sapiens con estos estos así. Madre mía, qué tramposa era esa serie. Era trampa hasta morir. Era el típico combate de boxeo que le has pagado al otro para que se tire a la lona. Claro. Entonces, ya más en serio, la película es muy mala, pero se escapa por Daryl Hannah. Yo les recomiendo verla 20 veces. Yo la he visto 20 veces, claro, porque cada vez que veo a Daryl Hannah me pongo feliz. El primer libro de la serie, con ser muy sapiensista, es decir, lo bueno somos nosotros y los listos también, tiene su gracia. Tiene su gracia porque está contado con viveza y está bien documentado. De ahí para adelante va a peor. De hecho, en el tercer libro de la saga andan por allí paseando 2 sapiens y andan conversando y dicen, joder, estos tíos acaban de escapar de Harvard. O sea, solo les falta decir, doctor, doctor, doctor. Era increíble las conversaciones que se metían los tíos. Estas monas, hombre, que estarían ocupados cazando mamuts. Es muy mala la serie, lo siento mucho. Lo siento mucho. Dime. Al margen de su novela, ¿cuál sería la mejor novela que refleja a Neandertal? Sí, a ver, el tema se ha escrito bastante, pero claro, ha ido cambiando en función un poco de lo que se decía. Hay una clásica de hace, exacto, La danza del tigre, de hace ya 30 años probablemente, que yo considero que es probablemente la mejor novela que se ha escrito hasta esta. La mejor novela que se ha escrito sobre esto. Es una novela muy brillante, escrita por un especialista. Lo comentábamos hace un rato, de esa novela lo único que me molestaba es que el hombre tiene que hacer una elección para ponerle nombres a los personajes. Yo creo que tuve suerte y caí con una buena fórmula, pero él le llama Mr. Smith, Mr. tal, Mr. cual, y claro, cada vez que le llamas a tal Mr. Smith, uy, pero La danza del tigre creo que es probablemente la mejor novela que yo haya leído, digamos, en conjunto. Lo que ocurre con la literatura neandertal es que cuando llegó precisamente el Clan del Oso Cavernario, que fue un gran éxito, hizo Tierra Quemada. Es decir, fue un éxito, un súper mega bestseller, y nadie se ha atrevido a escribir en serio sobre neandertales a nivel de ficción durante 30 años. Hay una excelente saga de ciencia ficción en la que se imaginan un mundo en que son los neandertales los que ganan la batalla evolutiva y no los sapiens. Y entonces en ese mundo pues las reglas de juego son diferentes, pero no hay tantísimo a nivel de ficción. Y luego hay un trabajo muy reciente, un poco anterior a mi novela, que se llama, es también de una antropóloga americana,
y lo que hace es que se llama El último Neandertal, The Last Neanderthal. Y esa es una novela magnífica y se imagina la historia de una niña neandertal en una pequeña familia y cómo le va. Y esa novela es impresionante, increíblemente bien documentada. Toda la parte neandertal es brillantísima y la conecta también con la parte sapiens porque la antropóloga que está investigando digamos, la historia de esta chica siente esa conexión hacia ella. Es una novela magnífica que os recomiendo de todo corazón. No sé si está traducida al español, pero la novela es buena de narices. La última Neandertal sería en este caso.